Si aquí a abril no me pagan ese dinero, papi, yo mando a las ratas. Atención, Strikers. Mr. Steven está amenazando presuntamente a Bloodstrike. Como lo dije en algunos videos, a estos Free Fireros nunca se les pagó. Me están debiendo más de 15.000 dólares. Deja tu likeazo, suscríbete si no lo has hecho y activa esa campanita, mi rey, porque hoy te voy a explicar qué está sucediendo con Bloodstrike y qué podría pasar en el futuro de Bloodstrike. Hasta el final porque esto es importante. Primero que nada, el video completo lo vas a encontrar en este canal, Rose. El video dura como 30 minutos, pero está muy detallado con todo lo que está sucediendo. Yo te voy a hacer un resumen porque es muy importante que sepamos esta información. Pero antes, en mi último video, algunos fanboy del juego o hater me escribieron esto: qué pereza tu contenido, solo das información falsa. Y el otro dice: deja de decir mentiras. Quiero decirles que lo que mostré en este video no fue falso, todo lo contrario. Esta es una captura de uno de los organizadores del programa de creadores de contenido que dijo, y es oficial. Esta imagen es 100% real lo que dijo ahí. También es 100% real que se retractaron el mismo día debido a la presión que ejercieron los influencers. Pero el mensaje que quise dar en ese video es que si cierran el programa de creadores de contenido, todo el mundo esté alerta, porque eso quiere decir que ya están recogiendo. Bueno, ahora sí, vámonos con el video. Como todos lo saben, anteriormente varios Free Fireros llegaron a Bloodstrike, pero no eran cualquier Free Firero. Eran creadores que tenían muchos millones de seguidores y obviamente una publicidad de esta magnitud requería muchos recursos, o por lo menos pagarles bien. Algo que nunca sucedió. A mí se me había prohibido hablar de este tema cuando estaban los embajadores, pero ya puedo hablar tranquilamente. La mayoría de los Free Fireros están esperando que les llegue el pago. Este pago sería en abril, pero si no les pagan, esta gente ya saben cómo son. Mr. Steven dijo esto en pleno en vivo. Me están debiendo más de 15.000 dólares. Aunque nadie sabe qué videojuego es porque aquí no lo aclara. La última estafa también me la hicieron con un videojuego que no voy a decir su nombre todavía. Pero presuntamente se está refiriendo al Bloodstrike. ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? Pues en el mismo video, Rodsep nos muestra otro videoclip donde está hablando sobre este tema. Vale, pues todavía no puedo contar realmente, pero cuando cuente los voy a explotar, pero me la aplicaron mal. Esto fue en el stream de otro influencer donde estaba reunido el Mr. Steve, presuntamente. Gente, mano, ¿me ayudas, por favor? No, mano, usted supiera lo que pasó con los manos. Todavía no puedo contar realmente, pero cuando cuente los voy a explotar, pero me la aplicaron mal. Como pudieron escuchar, se escucha al supuesto Mr. Steven hablando de Bloodcito. Dice que Bloodcito se la aplicó. Bueno, aquí en Colombia aplicó es como cuando te mintió, te la hicieron, te estafaron. Solo para aclarar. El tema es que es donde tengo información, todos estos youtubers, no solamente Mr. Steven, se encuentran molestos y con justa razón. Hasta donde llega mi información, estaban planeando para tirarle duro a Bloodstrike. Me estoy refiriendo a dañarlo. ¿Cómo se puede dañar un videojuego? Pues simple, hay que infectarlo de hackers. Mando a la rata a hackear ese juego, mano. Y para nadie es un secreto que Bloodstrike tiene hackers, pero aún no tenemos esa cantidad de hackers. Podríamos tener un tiempo oscuro, pero muy oscuro en Bloodstrike. Hey, ¿ya conoces a WinStore? WinStore es una página para poder recargarle el orillo. Sí, así como lo oyes, parcero. WinStore cuenta con más de 7 años de experiencia haciendo recarga para videojuegos. Su interfaz es muy fácil, solo debes colocar aquí arriba la ID y en la parte de abajo donde dice Gmail, colocar tu correo. Te deslizas hacia la parte de abajo y encontrarás la cantidad de oro que vas a comprar. Recuerda, aquí en WinStore recibe mucho más oro que en cualquier otra página. Sigues bajando, encontrarás los métodos de pago de tu país. Aquí arribita selecciona el país de donde eres y aquí es para registrarte. Pero esto no es lo mejor de WinStore, es que con WinStore cada recarga que hagas acumulas puntos y cuando llegues a 100 puntos te dan una recarga
recarga totalmente gratis. Si puedes ingresar este código de descuento, tu recarga te va a salir mucho más barata. No lo pienses más y pasas de ya para Winstore. Pero tenemos fechas en caso de que NITS no le pague a estos creadores. Donde a mí no me paguen ese dinero de aquí, me dijeron que esperara hasta abril. Y precisamente en abril es cuando viene la colaboración con el anime. Esto podría ser un caos y un desastre para este videojuego en caso de que NITS no les pague. Pero ¿por qué está tan molesto? ¿Cuánto dinero se le debe? ¿O cuánto dinero se les paga a los creadores de más de 1 millón? Me están debiendo más de $15,000. ¡Claro! $15,000. Esta gente sabe qué es lo que vale su trabajo. Porque una promoción para un videojuego debe pagarse. Esto lo he venido diciendo, pero aquí en NITS o aquí en Bloodstrike lo que hemos visto es que cuando tú hablas de esto te echan. A mí me echaron del programa. Y una de las razones fue esta, donde incitaba a los creadores a no regalarse. Pues claro, era obvio, ellos no les conviene eso. Ellos quieren que no les cobren. Y por eso están utilizando a los embajadores a que le hagan los trabajos prácticamente gratis. Mr. Steven fue muy claro, dijo que en abril si no les pagan pues les van a echar todos los hackers. Se los van a enviar. El único objetivo es que la gente se aburra y termina dejando el juego por tanto hackers. Es más, hasta él dijo que iba a transmitir usando hacks. Hackeen ese juego y entren los hackers, mano. Y hago directo hackeando ese juego, mano. Ahora, ¿será que NITS sí les pagará a toda esta gente? ¿Será que NITS sí tiene el dinero suficiente para pagarles? ¡Claro que sí! Las ruletas por eso están bien costosas. Pero lo que yo sospecho es que no les han pagado porque este presupuesto no se había planeado. O quizás porque NITS no quiere pagar. Sea cual sea la razón, parece ser que tenemos los días contados. Y digo parece porque Mr. Steven nunca dijo el nombre del videojuego, pero todos están creyendo que él está refiriéndose o está hablando de Bloodstrike. Solo el tiempo nos dará la razón si no se les llega a pagar a estos Free Fireros. Y si después en abril aumentan los hackers, ya sabremos que era con este juego al que se refería. Pero también cabe la posibilidad que NITS le pagues a todos estos creadores o por lo menos les abone. Son varios creadores de contenido oficiales que tienen mucho, pero mucho cash money, dinero en juego. Solo el tiempo nos dirá qué va a suceder. Esperemos a ver qué sucede, pero me gustaría saber qué piensas si este Mr. Steven se está refiriendo a Bloodstrike o se está refiriendo a otro videojuego. Si es así, ¿crees que lo haría? ¿Qué podría suceder? ¿NITS se quedará con las manos cruzadas? ¿Qué va a suceder si Mr. Steven prende en vivo usando hacks? Déjame en los comentarios que te quiero leer.